Bueno, buenas tardes. Acá estamos con la quinta clase del curso sobre herramientas para el trabajo con grupos psicoterapéuticos. El curso, vale recordar que lo organizamos entre el área de adolescencia del Servicio de Salud Mental del Hospital Belgrano y la residencia de psicología del hospital. Y bueno, la invitada de hoy es Susana Toporossi. Va a hablar de grupos intergeneracionales, me trabé, y la voy a presentar. Ella es, digamos, es psicoanalista de niños y de adolescentes. Fue coordinadora de salud mental de adolescencia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, de la capital federal, y es miembro del consejo de redacción de la revista Topía. También es investigadora en investigaciones clínicas de UBASIT, de la Facultad de Psicología de la UBA, sobre violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes desde el año 2009 hasta la actualidad. Y también, bueno, es autora del libro En carne viva, Abuso sexual infanto-juvenil, y de numerosos capítulos de libros. También tiene varios artículos sobre la temática en la revista Topía, y allí también publicó algo en relación a estos grupos de los que va a hablar hoy. Bueno, la verdad es un gusto tenerte en el curso, Susana. Bueno, acá te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Tal vez agregar algo, ¿no? Sí, Susana a ver. primero va a exponer, y la idea es dejar un tiempo para después poder hacer preguntas, comentarios y tener un intercambio. Bueno, buenísimo. Bueno, yo les agradezco realmente la invitación a este curso del hospital, que sé que tiene mucho renombre. Y bueno, para mí en particular es un placer poder estar acá, porque en realidad me interesa mucho intercambiar con ustedes acerca de la clínica en los lugares públicos, con adolescentes en nuestro tiempo. Esto que yo les voy a contar hoy tiene que ver con una experiencia que duró muchos años en el Hospital Gutiérrez, que iniciamos junto a Susana Ragatke, que es una colega psiquiatra, psicoanalista y pediatra, que falleció este año. Y bueno, trabajamos juntas durante muchos años, y este dispositivo que les voy a contar me resulta una herramienta sumamente valiosa para el trabajo clínico con problemáticas que no son del terreno de la neurosis, ¿no? Y bueno, siempre me interesa mucho difundirlo para poder intercambiar con otras experiencias, y con la idea también de que se pueda replicar bajo distintas formas. Cada uno por ahí puede encontrar formas que sean más apropiadas para su lugar de trabajo, ¿no? Pero a nosotros nos resultó, digo también nos resultó porque, bueno, yo hice esta experiencia durante muchos años, hasta antes de la pandemia. Y bueno, la idea es que transmitirles algunos fundamentos teóricos, el trabajo clínico, mostrarles un pedacito de una sesión,
algunas reflexiones sobre sobre esa parte de sesión que les voy a mostrar, y después charlar e intercambiar con ustedes. En realidad nosotros hablamos de grupos terapéuticos multifamiliares, en este caso con adolescentes, y decimos un dispositivo para que se despliegue la confrontación generacional. En realidad la tarea del grupo es que se acceda a la confrontación generacional. Por eso lo llamamos, nombrándolos por la tarea, grupos de confrontación generacional, o grupos multifamiliares de confrontación generacional. Parto un poquito de que quien comenzó en la Argentina con el psicoanálisis multifamiliar fue Jorge García Badraco, ¿no? Y trabajó con grupos en los hospitales Borda y Moyano, en la ciudad de Buenos Aires. Él decía, en lugar de la repetición interminable de la patología, el contexto multifamiliar permite la actualización de los conflictos bajo las variadas versiones que asumen en las diferentes constelaciones familiares, ¿no? Esto forma parte del libro de Badraco, que es Psicoanálisis multifamiliar, los otros en nosotros y el descubrimiento del sí mismo, de Paidós, del año 2000. Si bien nosotros tomamos esta modalidad multifamiliar, lo que nosotros hicimos en el Gutiérrez es muy distinto a lo que hizo García Badraco, ¿no? Eran sesiones de una sola, digamos, cada encuentro era único, digamos, y ahí podían asistir familiares, personas, digamos, que trabajaban con esas familias, o quien pudiera, quien quisiera, eran grupos abiertos, ¿no? Cada sesión era un encuentro. Bueno, nosotros con Susana Ragatke empezamos esta experiencia en julio del año 2000, en el Servicio Interdisciplinario de Adolescencia, contando con la supervisión clínica de Ricardo Klein, ¿no? Luego, en el último tramo de trabajo, fue con Susana de la Sobera. Habíamos realizado una experiencia previa que llamábamos grupos intergeneracionales. Convocábamos a participar a por lo menos un miembro de cada generación durante 4 meses después de la admisión. En esos grupos se desplegaban motivos de consulta, se realizaba diagnóstico y primeras intervenciones. Después se derivaba a cada familia a la estrategia terapéutica más apropiada. Esto sería como un antecedente, digamos, de los grupos multifamiliares. Después de unos años decidimos realizar grupos terapéuticos con hasta 5 familias que necesitaran terapia familiar, apostando a que la presencia de otros adolescentes y otros padres resultaría potenciador de las transformaciones subjetivas que cada integrante necesitaba, digamos, y las intersubjetivas en cada familia, con un tiempo de duración de 1 año y con la posibilidad de que se extendiera a 2. Nos basamos en una investigación que habíamos hecho en el servicio. Habíamos hecho talleres con adolescentes, talleres con padres y talleres donde intervenían conjuntamente padres y adolescentes. Y los que nos habían resultado más productivos eran los talleres compartidos entre padres y adolescentes. Así empezaron los grupos terapéuticos multifamiliares. Los indicamos
a familias de adolescentes con intensos sufrimientos, trastornos alimentarios graves, reiteradas fugas del hogar, adolescentes con conductas violentas, autoagresiones, familias que habían atravesado por una situación de violencia sexual, ideas de suicidio, etc. Teníamos que tratar de pensar algunos ejes que se corrieran de los motivos de consulta y que pusieran el acento en la calidad de proceso de adolescencia que se estaba produciendo en las familias que nos consultaban. Nosotros nunca habíamos hecho grupos por motivo de consulta, siempre eran grupos heterogéneos, pero lo que tratábamos de pensar era cómo organizar algún eje que nos permitiera usarlo como un eje diagnóstico para saber en qué punto estaba cada familia y ver la pertinencia o no de poder, digamos, en qué medida este grupo iba a poder ayudarnos. A su vez, los terapeutas que comenzaron a participar de la experiencia como coterapeutas experimentaron el nivel de soporte que significa el espacio grupal multifamiliar para dar sostén y continuidad a los tratamientos. Cuando se trata de familias con déficit importantes en las funciones de dar amparo e instalar legalidades, y en las cuales muchas veces la continuidad en los cuidados había sido una de las condiciones ambientales más fallida. A su vez, muchas de estas familias estaban vulnerabilizadas por situaciones de la crisis social que vivió la Argentina, más bien llamarla, digamos, catástrofe social, del 2001, por ejemplo, que fue cuando nosotros empezamos estos grupos, pero que esencialmente, si bien, digamos, hubo después épocas que tuvieron algunas modificaciones, se mantuvieron muchas de estas condiciones en los pacientes que llegan al hospital. Por ejemplo, algunos con muchas, digamos, sin un trabajo en blanco, las familias sin una continuidad laboral, con migraciones, con lo cual, por ejemplo, muchas de las familias que nos consultaban, nosotros veíamos que muchas veces el grupo era el único lugar donde poder encontrarse con otros y poder intercambiar. Y en ese sentido, bueno, siempre nos pareció que el hospital es un lugar privilegiado para poder armar dispositivos grupales, por la cantidad de pacientes que nos permite entonces tener. Igual esto no implica que sea fácil armarlos, también está bueno mencionar las dificultades, muchas veces tardamos algunos meses en poder armar el grupo, pero me refiero a, bueno, algunas cuestiones que hacen a la continuidad que ofrecen los dispositivos grupales y que es muy difícil lograr esa continuidad en dispositivos individuales. Porque cuando falta alguien, bueno, muchas veces se corta esa continuidad o el tratamiento, también porque al terapeuta le cuesta, por ejemplo, no había muchos terapeutas que aceptaran hacer terapias familiares, por ejemplo, ¿no? El dispositivo del grupo permitía la presencia simultánea de varios profesionales y esto resultaba de un sostén muy importante, ¿no?
También empezamos a ver cómo el dispositivo grupal ofrecía, a través de la coterapia, un espacio de aprendizaje e intercambio entre distintas generaciones de profesionales, además de mayor posibilidad de sostén que lo que un terapeuta solo puede ofrecer frente a familias con problemáticas tan complejas. Bueno, les digo en relación a que, bueno, muchas veces participábamos algunas personas que teníamos más recorrido, y luego también profesionales residentes y concurrentes que estaban rotando por el servicio, y que al principio su forma de participación era poder estar, escuchar, tal vez hacer alguna intervención, que pensábamos también grupalmente después de las sesiones, y en la medida que iba pasando el tiempo, iban haciendo mayores intervenciones, ¿no? Bueno, el encuadre. El encuadre permite construir las mejores condiciones para que la tarea sea posible. El número de 5 familias es en función del espacio físico y de la comodidad con que trabajamos los terapeutas. Les planteamos que toda la familia necesita tratamiento y no el adolescente solo. Si un día algún miembro de la familia necesita faltar, todos los otros concurren. Partimos de la concepción de Pichon-Rivière. En la familia, el enfermo es, fundamentalmente, el portavoz de las ansiedades del grupo. Como integrante desempeña un rol específico. Es el depositario de las tensiones y conflictos grupales. En este caso sería el paciente adolescente. Se hace cargo de los aspectos patológicos de la situación en ese proceso interaccional de adjudicación y asunción de roles, que compromete tanto al sujeto depositario como a los depositantes. Esto decía Pichon-Rivière. Se invita a participar a todos los miembros de la familia conviviente, y si los padres están separados, se invita a ambos, siempre y cuando lo acepten los dos. Los hermanos se incluyen a partir de los 10 años por tratarse problemáticas que a veces podrían no comprender y resultar traumáticas para niños pequeños. Quienes se incluyen deben hacerlo con continuidad. Muchas veces la inclusión de algunos miembros que no están dispuestos al inicio del tratamiento constituye un camino de llegada después de un tiempo de proceso. Quienes faltan 3 sesiones seguidas sin aviso, o quienes en el término de 2 meses concurren tantas veces como se ausentan, perderían su pertenencia al grupo por considerar que se trata de un como sí de tratamiento. Consideramos, junto a Pichon-Rivière, el valor de la heterogeneidad en la constitución grupal. Heterogeneidad en la constitución, por ejemplo, diversidad de motivos de consulta, inclusive de niveles de constitución psíquica de sus integrantes, y homogeneidad en la tarea. Las contraindicaciones para la grupabilidad son adolescentes o padres con imposibilidad intelectual de comprender lo que se habla en el grupo, familias con duelos muy recientes o con un miembro que estuviera cursando una enfermedad terminal, familias en las que hubiera secretos familiares sobre aspectos de la identidad, como una adopción, por ejemplo, que no estuviera esclarecida. O sea, se trabaja primero el esclarecimiento de ese secreto y después podrían
ingresar al grupo. Algunos adolescentes llegan a la terapia multifamiliar teniendo antes una terapia individual que continúa. Otros la solicitan a lo largo del tratamiento multifamiliar. Se evalúa en el grupo cada pedido. En caso de habilitarse, se invita a integrar el material al grupo. También, en algunos casos, se pide o se indica una evaluación por psiquiatría para ver si convendría también agregar alguna medicación que pudiera ayudar en el proceso. Entonces, en caso de que, por ejemplo, se habilite que haya un espacio individual, se invita a integrar el material al grupo. En realidad, es muy importante transmitir que para nosotros el dispositivo grupal es un dispositivo de primera, no es de segunda en relación a lo individual. No es cuando no se puede hacer terapia individual porque no hay terapeutas, o porque hay muchos pacientes, o no, digamos, es justamente un recurso muy reconocido y valorado por los resultados que nosotros vemos, y por eso se da como indicación, pero a veces hay momentos, digamos, o situaciones por las cuales el adolescente pide un espacio individual además. En ese caso, digamos, se evalúa, ¿no? Bueno, se invita a informar los intercambios entre los integrantes por fuera del grupo, hoy tan habituales por las redes sociales, ¿no? Habitualmente lo que hacemos con el tema de redes sociales es que todos estamos, digamos, incluidos en el grupo. A ver, sería presencial, pero en el grupo de WhatsApp están los teléfonos de los participantes del grupo. Con respecto a los terapeutas, bueno, por, digamos, normas del hospital, en caso de que se quieran comunicar con nosotros, tienen que comunicarse por teléfono o por mail, ¿no? Con el servicio. Lo que posibilita el que estén todos comunicados en un grupo de WhatsApp es muy importante en relación al sostén, ¿no? Y a la continuidad, porque cuando alguien falta, otros preguntan, o pueden, digamos, a través de los otros se siente la continuidad de la pertenencia a ese grupo, ¿no? Y esto influye para que la próxima entonces digamos, vuelva a venir y que no se produzca un corte ahí, ¿no? Bueno, las intervenciones, el tratamiento psicoanalítico. Parte del trabajo consiste en ir armando trama grupal, ya que al comienzo las intervenciones de cada miembro suelen ir dirigidas a los terapeutas. Y es todo un camino a recorrer el que se constituya un grupo y que se constituyan también las transferencias laterales, ¿no? Otra operación en simultáneo es ir construyendo intimidad, generando confianza para abordar lo íntimo, lo cual se logra a partir de que cada integrante pueda traerse con sus propias dificultades, realizando los terapeutas el trabajo de inhibir las intervenciones que pudieran enjuiciar. Se trabaja en pos de romper la delegación del rol por el grupo familiar, rol asumido por el adolescente al comienzo de la terapia.
Es un trabajo de coordinación en el cual se realiza una exploración de los fenómenos inconscientes de los miembros del grupo a través del trabajo de la transferencia. En palabras de Ricardo Klein, sería lo siguiente: sostener durante el tiempo en que trabajamos en que esta, o sea, la transferencia, está en juego, digamos, sostener durante el tiempo en que la transferencia está en juego, esa doble realidad. No le pasa por mí, sí le pasa conmigo. A medida que la persona puede ir historizando, separando discriminadamente el falso enlace, los afectos jugados por esa causa dejarán de tener esos efectos y lo encarnado se irá diluyendo en aras de otra modalidad vincular. Bueno, ¿cómo pensamos la adolescencia? ¿Dónde ponemos el foco de nuestro trabajo? Pensamos la adolescencia como un momento crucial en el que se realizan importantes trabajos psíquicos para la adquisición de la propia identidad a través del proceso de confrontación generacional. Son trabajos de identificaciones, desidentificaciones y reidentificaciones, procesos que acompañan el desprendimiento mental de los padres. Así como los padres son necesarios para la entrada al complejo de Edipo, también son necesarios para la salida, para que el hijo o hija pueda acceder a la elección de objetos sexuales y vocacionales, más allá de los mandatos parentales. Nos apoyamos en lo trabajado por Luis Canciper en La confrontación generacional, estudio psicoanalítico, quien parte de Winnicott en relación al valor que éste le da a la agresión y al odio como dos emociones fundamentales, ya que posibilitan reconocer al objeto como exterior a uno y permiten que se instale la tensión entre opuestos y así la necesaria discriminación y oposición entre las generaciones. Winnicott sostiene que el uso del impulso, el gesto impulsivo, se convierte en agresivo en el sentido de espontáneo cuando el bebé encuentra un objeto externo y no solo un objeto que lo satisfaga en el sentido de la satisfacción pulsional. Jorge Rodríguez plantea que la oposición es la cualidad ambiental necesaria para que se despliegue la agresión. Esto significa que el impulso motor del adolescente necesita cuerpo, el cuerpo de alguien que lo reciba y que no lo rechace. ¿Que lo reciba cómo? Ofreciéndole una oposición de fuerzas corporal al modo de una pulseada. En esto consistiría la experiencia de agresión tan importante para el que el bebé y luego también el adolescente se sientan reales y vivos. Si esta experiencia fallara, si no se diera de alguna manera, quedaría una vivencia de irrealidad. Quien no encontrara esto en una persona de su ambiente, podría llegar a buscarlo a través de la destrucción de objetos hasta que encontrara la intervención de alguna otra instancia por fuera de la familia ya que le ofreciera oposición y lograra detenerlo. Esto es la tendencia antisocial, ¿no?, que trabaja Winnicott. Es la búsqueda de cualidad humana de un cuerpo que frene. Lo que constituye a alguien inconfiable no es solo su amor, sino también, y tal vez sobre todo, el hecho de que soporte los ataques agresivos del adolescente sin sentirse morir. Si el padre logra sobrevivir al ataque con fantasía de asesinato del adolescente, logrará que éste pueda usar su agresión
y se sienta vivo. Se trata de sobrevivir sin resultar vengativo y soportando la confrontación. Luis Canciper sostiene que entre padres e hijos se constituye un campo dinámico. Ambos, padres e hijos, necesitan atravesar complejas elaboraciones psíquicas, entre las que se encuentran los duelos por lo irreversible del tiempo, caída progresiva de la inmortalidad y omnipotencia de los padres que envejecen, y la admisión del poder en ascenso de la nueva generación que cuestiona las certezas anteriores y las relaciones de dominio familiares y sociales. Y la desidealización del hijo maravilloso por parte de los padres y de los padres maravillosos por parte del hijo. Luis Canciper realiza un profundo estudio acerca del trabajo de deshacimiento de la autoridad de padres y hermanos durante la adolescencia, para alcanzar la propia identidad, y analiza también los obstáculos para lograrla. Fíjense que ya Freud sostenía que el padre blando, al no permitir que la agresividad del hijo se desplegara hacia afuera, condicionaba la constitución de un superyo severo, ya que la agresión se volvía contra sí mismo. Luis Canciper sostiene que la cultura suele poner el acento en la violencia que se desata durante el periodo de la adolescencia de los hijos, pero frecuentemente esta violencia es producto del abuso de poder que ejercen los padres sobre el hijo, poder y dominio que los padres no están dispuestos a deponer. En estos casos, en lugar de la necesaria confrontación que posibilita la discriminación entre padres e hijos y la salida de estos al mundo, se instala un desafío tanático, destructivo, de provocaciones recíprocas, que interrumpen el proceso de discriminación y salida de los hijos. El consumo problemático de sustancias sería muchas veces la expresión de una pseudo salida, que indicaría una imposibilidad de discriminación y despegue, por ejemplo. También los trastornos alimentarios, la anorexia, por ejemplo, podría ser también una pseudo salida en la pseudo rebeldía del no comer. La confrontación, ¿por qué? Porque, bueno, ese adolescente con anorexia finalmente queda en una situación de mayor control por parte de los padres, que tienen que empezar a mirar si come, si no come, si va al baño, si no va al baño, bueno, todas estas cuestiones, por ejemplo, ¿no? La confrontación generacional y fraterna es un antídoto contra la indiscriminación y a la vez protege al sujeto de posibles alienaciones del pensamiento, en el sentido que lo trabaja Piero Lanier, como imposibilidad de utilizar la capacidad crítica del pensamiento, sin que el sujeto se dé cuenta de la voluntad alienante de otro. A partir de lo que trabaja entonces Luis Canciper, podríamos describir diferentes tipos de vínculos desde los padres hacia los hijos, cuando falla la capacidad de estos para realizar el duelo frente a la pérdida, o sea, cuando los padres no pueden realizar el duelo frente a la pérdida en los hijos del ideal de certidumbre totalizadora depositado en los padres, ¿no? Y entonces nos dice Luis Canciper, nos habla de distintos tipos de padres. Por ejemplo, padres que no facilitan la expresión de lo agresivo en los hijos, niegan la castración, la ambivalencia, la falta, el odio y la frustración. Se autoimponen montar para los hijos un mundo exento de angustias y responsabilidades. Son padres excesivamente disponibles. En estos casos, la confrontación generacional se anula, ya que no se implementa la agresividad necesaria para que se genere una separación entre ambos espacios psíquicos. La agresividad está sofocada en estos hijos.
me estaba acordando de una familia donde los padres tenían estas características, eran padres, esos padres que, digamos, no permiten que la agresividad del hijo se despliegue de ninguna forma, que siempre están en todo, digamos, y una vez se fueron un fin de semana, ¿no? Se fueron solos los padres, y los hijos, que ya eran adolescentes, más o menos grandes, se quedaron en el departamento y quisieron hacer una juntada, digamos, ¿no? Bueno, se dio una situación terrible, digamos, ¿no? Vinieron montones de pibes que terminaron tirando cosas por el balcón, produciendo digamos, un incendio dentro de la casa. Se generaron cosas tremendas, digamos, en relación a estos adolescentes que no tenían parámetros de cómo usar su propia agresión, digamos, para poder frenar o regular, digamos, este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, padres, otro tipo de padres, padres con una agresividad que se transforma en agresión. Son padres vengativos que en vez de odio, ese odio necesario, desalienante, sienten resentimiento o rencor. Winnicott sostiene la diferencia entre odio y aniquilación, situando a la aniquilación, como más primitiva y carente de esperanza. Canciper marca la diferencia entre odio y resentimiento o rencor. Consiste en sentir de un modo repetitivo injurias narcisistas vertidas sobre la propia persona. A partir del resentimiento surge una agresión vengativa. Del odio, en cambio, surge una agresión desalienante que puede promover un movimiento centrífugo de la libido y permitir la discriminación del objeto, dirigiendo la libido hacia nuevos objetos. La dificultad de diferenciar entre sentir odio y sentir rencor puede obstaculizar la confrontación generacional, ya que predominaría una sensación de retaliación que llevaría a reprimirla, negarla, escindirla o desmentirla. Bueno, o sea que serían padres que no pueden usar esa confrontación generacional, ¿no? Y la niegan, la escinden, etc. A partir de todo esto que les acabo de contar, podríamos describir 3 tipos diferentes de procesos de confrontación generacional en los adolescentes. Y esto es a lo que yo quería llegar para mostrarles cuál era el eje que nosotros tomábamos para ver cuál sería la calidad de proceso adolescente, de trabajos psíquicos que se están dando en los padres y en los hijos en esa familia, y nos encontramos que habría 3 categorías. Una sería la ausencia de confrontación. Serían adolescentes que no pueden salir de la dependencia y ni se plantean confrontar. Muchas veces esto se expresa en trastornos somáticos, ya que ni se accede a la posibilidad de una expresión psíquica, ya que no hay conflicto. Les cuento, por ejemplo, que estos adolescentes veíamos, porque como nosotros mirábamos siempre el adolescente y los adultos, digamos, veíamos, por ejemplo, que venían estos chicos al grupo, y por ejemplo, el adolescente estaba resfriado, empezaban a caer los mocos, y la madre sacaba un pañuelo, se lo ponía en la nariz del hijo y le limpiaba la nariz, sin que hubiera mediado ahí ningún pedido ni del adolescente, ninguna palabra, digamos, ¿no? Bueno, un ejemplo de tantos.
Segunda categoría. Adolescentes cuyos procesos son de pseudo-confrontación. Se tejen en el terreno del resentimiento o rencor en medio de una oposición destructiva que no contiene la convocatoria a la oposición del adulto, ni apunta a un deshacimiento ni a la construcción de un espacio psíquico diferenciado. Por ejemplo, esto lo veíamos, digamos, en adolescentes que se ponían en alto riesgo y que nos derivaban de los servicios, por ejemplo, de nutrición, chicos con diabetes que tenían que colocarse la insulina y no se la ponían, y no aceptaban cumplir con los tratamientos médicos, teniendo, digamos, su vida en riesgo. Situaciones, por ejemplo, de lo que yo les decía por ahí, un trastorno alimentario, donde parece, es una pseudo confrontación, parece que fueran, que se oponen a través del no, pero en realidad no hay, ese no, digamos, no apunta a un deshacimiento, a construir la independencia, sino a sostenerse la dependencia. Por ejemplo, también las violencias familiares, las distintas formas de violencia, que en realidad parecen oposiciones y no lo son, digamos, y convocan a seguir ligados, digamos, indiscriminadamente entre las dos generaciones. Tercera categoría. Adolescentes que confrontan usando una agresión desalienante que empuja a la discriminación de los padres y a la salida en busca de nuevos objetos y a la construcción de una identidad propia diferenciada de sus objetos primarios. ¿Qué empezamos a ver? Que las familias que nosotros pensábamos que necesitaban terapia familiar y que íbamos a derivar al grupo, estaban o en la primera categoría o en la segunda. Entonces, nos dimos cuenta de que nuestras intervenciones tenían que apuntar a promover la construcción de todo lo que se requiere para que tanto padres como adolescentes pudieran arribar a la tercera categoría. No es que hay que pasar por la primera, después por la segunda, después por la tercera. No, algunos vienen de la primera, otros vienen de la segunda, todos tendrían que arribar a la tercera. Bueno, ahora, a ver, yo quisiera decirles algunas cuestiones, porque, por ejemplo, alguien podría decir, ¿por qué en el momento de la adolescencia, en que justamente se tienen que separar padres e hijos, hacemos un dispositivo y los juntamos en vez de separarlos? Y en realidad, ¿por qué los juntamos? Porque consideramos que hay algo fallido en eso, que, digamos, en lo que se necesita para que se pueda producir esa separación. Y entonces hay que trabajar antes de que eso se produzca, hay que trabajar con ambas generaciones. Lo que nosotros vemos es que durante el grupo lo que se trabaja, si bien vienen adultos y adolescentes, estamos trabajando con 2 generaciones, pero sobre 3 generaciones. Porque lo primero que suele aparecer es que los adultos en funciones parentales no pudieron discriminarse y separarse de quienes cumplieron sus propias funciones parentales. O sea, que ellos no pudieron atravesar a una adolescencia que posibilitara
una discriminación y separación de sus propios padres. Entonces, por más que estamos hablando de 2 generaciones, estamos trabajando sobre 3 generaciones, ¿no? Bueno, y en realidad nos dimos cuenta que muchas veces nos encontramos también con que en estas problemáticas graves que yo les mencioné antes de que se puedan discriminar y separar, hace falta un trabajo previo, que es el de poder construir 2 generaciones diferentes. Porque adolescentes y padres están emparejados en una paridad o en una, digamos, simetría, y lo que hay que ver es cómo lograr un trabajo que empiece a posicionar a estos padres en un lugar de funciones paternas, y a los hijos, digamos, discriminadamente de los hijos, ¿no? Y muchas veces esos trabajos que habitualmente tienen que poder producirse en los primeros tiempos de la vida y que no se pudieron producir, muchas veces hay que trabajarlos dentro del grupo en simultáneo, porque también no nos podemos olvidar de que son adolescentes, y que, bueno, en simultáneo de que se va produciendo esta discriminación de las 2 generaciones, se va trabajando también la separación de estas 2 generaciones, ¿no? De los procesos que hablábamos antes. O sea, a veces hay que construir también una simbiosis o un vínculo que estuvo fallido en sus tiempos con grandes fallas, porque las pequeñas fallas son siempre necesarias, ¿no? Son las que, digamos, posibilitan el crecimiento, la maduración, la discriminación, bueno, bajo distintas teorías como pueda llamarse esto. Pero muchas veces, bueno, entonces hay que trabajar construyendo algo que no se construyó tempranamente y también pudiendo discriminar y separar estas 2 generaciones. Por eso también decimos, bueno, este es un trabajo que requiere habitualmente de por lo menos entre 1 año y 2 años de proceso terapéutico. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes, porque les voy a contar un pequeño fragmento de sesión, y para que ustedes vean quiénes participaban, y no se pierdan, digamos, en los nombres y todo eso, yo voy a compartir con ustedes pantalla. Bueno, me imagino que ya lo están viendo. Sí, sí, se ve, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, un fragmento de sesión entonces. Concurren Candela con anorexia y su mamá Martina. Candela tiene 15 años. Teresa, que se escapó más de 30 veces de su casa, poniéndose en riesgos, y su papá Claudio. Laura, que se escapó también muchas veces de su casa, con sus padres separados, Mariano y Nidia. Y Marina,
con anorexia y sus padres Graciela y Alberto. Y éramos 3 coterapeutas. También en relación a eso les digo que por ahí muchas veces en función de que este sea un dispositivo de formación para generaciones de profesionales más jóvenes, llegábamos a veces a tener en el equipo de coterapeutas 5, hasta 5. Bueno, por supuesto que esto va a ser un pequeño fragmento como para que ustedes vean algo del trabajo, ¿no? Bueno, la sesión de fin de año, la última del año, comienza con la inquietud de Martina acerca de la necesidad de continuidad del tratamiento grupal para Candela, que llegó con una anorexia severa y fue mejorando, argumentando que todavía veía cosas de su hija que la preocupaban. Claudio coincide en que en el caso de Teresa también sería necesario continuar el tratamiento. Una terapeuta señala que aquí no se trata del problema del adolescente o de los padres, sino que los problemas se tejieron en el entramado de los miembros de la familia, y por eso es importante la presencia de todos los integrantes de todas las familias. Se menciona la necesidad de poder contar con la presencia del papá de Candela y de la mamá de Teresa, que aún no se incorporaron. Esto viene a partir de que, bueno, en reiteradas oportunidades aparece la importancia, digamos, de, por ejemplo, lo que está pasando con la mamá de Teresa, que ella no viene al tratamiento y suceden un montón de cuestiones que por fuera, digamos, y la importancia de que ella pueda empezar a venir a traer todo eso, que tiene mucho que ver con lo que le pasa a Teresa, ¿no? Martina afirma que ella siempre se encargó sola de su hija. Yo soy como la mamá soltera. Candela agrega que a ella le gustaría mucho que su papá viniera, pero que ve difícil que él deje de hacer lo que hizo siempre, solo trabajar. Mariano interrumpe diciendo que espera no ofender a nadie y que él entiende las razones económicas que impiden que el papá de Candela asista al grupo. Es taxista y trabaja por la noche, y el grupo es a la mañana, temprano. Pero, dice, quizás hay algo más por lo que no está presente. Estos dichos resuenan en Nidia, su ex esposa, quien recuerda que con sus padres sucedía lo mismo. La mamá se ocupaba de los hijos y el papá no estaba nunca porque trabajaba todo el día. Nidia era la que tomaba las decisiones familiares. Su padre la consultaba a ella hasta acerca de si separarse o no de su esposa. Graciela admite que ella siempre sintió que sus hijos eran suyos. Y dice Graciela, tal vez yo me quejaba de mi marido, pero tampoco le daba el lugar de papá. Mariano retoma la palabra para decir al grupo que está cansado de que Nidia, cada vez que la hija de ambos está con él, lo llame por teléfono incontables veces para controlar si le dio la medicación, los horarios, las salidas de Laura, etc. Y dice Mariano, controla todo ella, y si no la atiendo por teléfono me amenaza. Yo quiero alejarme de ella y ella me llama todo el día. Nidia se defiende
asegurando que lo hace para cuidar a su hija. A lo que Mariano responde: yo no supe sostener o mantener a la familia unida, pero papá siempre supe ser, siempre la cuidé. Nidia dice: me doy cuenta que yo tomé la decisión de poner a mis hijas sobre mis espaldas y no lo dejé avanzar a él. Y Laura lo reclama al padre. Ahora él se dio cuenta de los reclamos de Laura y está empezando a hacer, y Mariano la interrumpe agregando: estoy empezando a hacer las cosas que vos no me dejabas hacer. Una terapeuta dice: tal vez a Nidia le pase que a ella le cuesta mucho tolerar que Laura tenga un papá que la cuide, el que ella misma hubiera querido tener y no tuvo. Pero también Martina, que se crió sin papá, parece instalada en una posición en la que no reclama un marido para ella ni un papá para su hija. ¡Qué lío para Martina si Candela se curara y empezara a necesitar menos a la mamá soltera! Se quedaría sola si Candela se va. Se observa que Laura, que se encontraba sentada al lado de su madre, se levanta y se sienta junto a Mariano, apoyando su cabeza en el hombro de su papá. Breve análisis del fragmento clínico. En la sesión se despliega la temática de la apropiación de los hijos por parte de algunas madres y la exclusión de los padres. Algunos de esos padres desertan del lugar paterno, otros intentan ocupar ese lugar. Es interesante ver en la familia de Laura cómo Nidia, su mamá, se identifica con una de las adolescentes, Candela, y recuerda algo de su propia historia como niña, lo cual le permite develar cómo ella repite con su hija lo que su madre hizo con ella. Laura, a partir de esto, hace un movimiento corporal de acercamiento a su papá, en la medida que se puede discriminar de su madre, a diferencia de escaparse de la casa. Su papá interviene para posibilitar esa discriminación. La anorexia de Candela se despliega en una trama familiar en la cual la mamá establece con ella un vínculo narcisista sin darle lugar al padre y sin que éste lo reclame. Candela, en lugar de confrontar, se enferma quedándose chiquita para sostener a una mamá que tampoco pudo atravesar un proceso adolescente y que no soporta que Candela se discrimine y se separe de ella. Bueno, voy a dejar de compartir y les leo, digamos, algunas últimas conclusiones. El adolescente necesita, como dice Winnicott, conquistar él mismo, no que se lo otorguen, porque si se lo otorgan no sirve, no tiene valor. Lo tiene que conquistar él mismo con su propia agresión, usando su propia agresión. Un espacio psíquico de independencia paulatina para poder construir su propia identidad. Para ello necesita contar con la disponibilidad, presencia y constancia de un espacio psíquico discriminado de parte de quienes ocupan funciones paternas. El tratamiento multifamiliar constituye una oportunidad para el procesamiento de la propia adolescencia de los padres a partir de la identificación con otros adolescentes que no son sus hijos u otros padres. Esto facilita el contacto emocional con la propia historia familiar y permite más rápidamente dar sentido a las dificultades actuales en la paternidad o maternidad con sus hijos adolescentes.
Para los adolescentes es muy valioso verse reflejados en otros adolescentes como espejos de lo propio. Esto permite muchas veces una visualización mucho más rápida y tolerable de la problemática propia. Para los adolescentes con dificultades en el uso de la palabra como recurso simbólico, constituye una oportunidad de trabajo psíquico y procesamiento desde el primer momento de la terapia, a través de lo que traen otros adolescentes o padres. Nosotros decimos que esto es como una especie de juego de billar, ¿no? Donde uno toca una bola, digamos, y esa bola toca otra y mueve otra, y así va produciendo un movimiento, digamos, en toda la cancha, ¿no? Las tres modalidades de confrontación generacional descritas se detectan rápidamente en el tratamiento multifamiliar. La presencia simultánea de las dos generaciones permite la visualización rápida del estado de los procesos de dependencia e independencia. La presencia de otros adolescentes y de otros padres permite a todos los participantes integrar más rápidamente aquello que habitualmente queda disociado para su procesamiento, con resultados habitualmente muy eficaces. Bueno, muy bien. Bueno, hasta allí. Bueno, Y bueno, sí. gracias, Susana. ¿Ibas a comentar algo más? No, les iba a proponer que, no sé si quieren preguntar, hacer comentarios, no sé, contar alguna otra experiencia o algo que se les haya ocurrido alrededor de esto que yo les acabo de plantear. Y esa es la idea. Quien quiera puede levantar la mano y le damos la palabra. Mientras tanto, yo te iba a preguntar algo, Susana. En los grupos, ¿no? Porque, por lo menos en mi experiencia, muchas veces a los adolescentes les cuesta tomar la palabra cuando están los padres. De hecho, justamente el ejemplo que tomás vos, la palabra fue monopolizada por los padres y madres, ¿no? ¿Suele suceder eso? ¿Qué estrategias ustedes llevaban adelante para que los y las adolescentes participaran, ¿no? Claro, Y que claro. se poner en juego. Claro. Bueno, mira, en principio, a veces esto sucede, pero es muy importante desde la coordinación decirlo, digamos, y marcar la importancia, qué importante es lo que cada uno tiene para decir. Nosotros valoramos muchísimo escuchar a cada uno, es muy importante lo que los adolescentes tienen para decir, como marcando esto en la medida en que empiezan a monopolizar los padres, ¿no? Lo que hemos visto es que a lo largo del trabajo del grupo, después de que, por ejemplo, cuando entran, cada adolescente se sienta con su propia familia, después de un tiempo de trabajo en el grupo, y después de esto que decíamos de armar trama grupal, lo que empieza a pasar muchas veces es que los adolescentes se sientan juntos, empiezan ya fuera del consultorio, cuando llegan ya se juntan en la sala de espera y empiezan a hablar entre ellos, digamos, y después entran al consultorio y se sientan juntos. En algunas oportunidades también nosotros hemos hecho alguna propuesta de que esto suceda, ¿no? O sea, hemos dado esa propuesta al comienzo de la sesión. Hoy les vamos a pedir a los adolescentes que se sienten juntos, ¿no? Y después también ver qué es lo que ellos pudieron sentir sentándose a distancia de sus familias
y al lado de los otros adolescentes, ¿no? Y inclusive poder incluir esto en la sesión, de qué es lo que pudimos ver que sucedió en esa sesión a diferencia de los otros momentos donde cada uno estaba sentado con su familia. Acá Belkis Orellano levantó la mano. Si Sí. pudieras abrir la cámara, estaría buenísimo, Belkis. Hola, ¿cómo están? Hola. Espérate que estoy con un bebé dormido, upa. Quería comentar, primero, excelente la exposición, clarísimo y muy ubicable en todo lo que hemos visto de adolescencia. Y comentarte para, decir lo bueno que dijiste al principio de lo importante de cuando se juntan distintas familias, cómo colaboran y cómo intervienen entre sí, cómo facilita la intervención de unos sobre los problemas de los otros. Yo lo vi en un grupo que estuve con psicosomáticas en el Gutiérrez, de apoyo para padres, cómo padres o chicos que no hablaban, a partir de que hablaba el otro y sentían cierta empatía, cómo empezaban hablar. Es fascinante el trabajo de grupo, y esto quería decir, que lo marcaste al principio, y lo importante que es que hagan distintas familias, distintos grupos, porque acá era asombroso cómo se abrían con las experiencias de otros, y cómo también esto último que dijiste, cómo se empieza a desmitificar, digamos, el discurso de los padres, el monopolio del discurso paterno, y los chicos se empiezan a abrir. Me pareció excelente todo lo que expusiste. Muchísimas gracias. Bueno, me alegro y ojalá que pueda también aportar para pensar, no necesariamente exactamente el mismo dispositivo, por ahí se puede pensar otro, pero bueno, lo potenciador, digamos, del trabajo grupal, ¿no? Sí, sí. También estuve en una práctica en el Posadas, que era con adolescentes, y sí, tenían su grupo y funciona bien, con ciertas condiciones. Hay chicos que decían, yo no quiero estar en el grupo, me tendrían que ayudar y no me están ayudando, o esas cosas, ¿no? Pero es muy potenciador. Además, yo he sido paciente de grupos. Eso es muy, eso marca mucho una diferencia para los terapeutas. Sí. ¿Por qué? Porque como está instalado digamos, está naturalizada la idea de que lo mejor es la terapia individual, muchas veces hay que hacer un trabajo previo bastante importante con las familias para que acepten el trabajo grupal. Y para los adolescentes también, que vienen con la idea de que quieren una terapia individual, ¿no? Y uno les responde, o sea, nosotros lo que respondemos ahí es que, bueno, nosotros somos un equipo que trabaja hace muchos años con adolescentes, y nosotros nos damos cuenta cuando hay una familia que se puede beneficiar mucho del trabajo grupal, y por eso nosotros indicamos esto. No es que, digamos, podría ser lo mismo, sino que nosotros damos esa indicación porque estamos convencidos desde nuestro saber que los va a poder ayudar mucho. Y los acompañamos en todas las resistencias. Y vemos que también para acompañar en las resistencias, una de las cuestiones que se juega mucho es también haber sido paciente de grupo. De manera que coincido muchísimo con esto también que vos planteás, ¿no? Sí. Sí, ayuda muchísimo a que se abran y a que se puedan comprender, tanto de parte de los padres como de los chicos, pero más de los padres, el porqué de muchas reacciones. Esto que vos decís, confrontación generacional, es para ponerlo subrayado, resaltado, o sea, es lo que pasa en la adolescencia. Y muchas veces los padres dicen, pero ¿por qué me hace esto a mí? Porque es normal que lo haga. Entonces, cuando lo comparten y ven que a otros les pasa lo mismo, y uno les puede explicar y traducir qué es lo que está pasando ahí,
es como muy aliviador para la familia. Claro, exactamente. Así que bueno, dejo lugar a que... Ujú. Sí, levantó la mano Belén. Ahí va. Hola, Susana, qué linda exposición también, me sumo con lo mismo. Me sorprendió, no esperaba que, que se iba a tratar de esto. Justo recordaba un poco, el año pasado estuve rotando en el Gutiérrez, en la sala de internación. Lamentablemente ya no hay estos grupos multifamiliares, no sé si siguen existiendo en otras áreas en el Guti, pero bueno, sí hay estos grupos de terapias familiares, pero es cada adolescente con su familia, no otros adolescentes con otras familias a la vez. Así que me sorprendió la exposición y pensaba, bueno, acá en el Belgrano, ¿no? Que están funcionando los grupos con adolescentes y están pensando en incluir padres, pero aparte, ¿no? En otro espacio. No sé, como con esta modalidad, por ejemplo, no sé, de armar una frecuencia de una reunión mensual, un espacio mensual, ¿crees que podría llegar a funcionar? Digo, porque también pensando en esto de la trama, que se arme como entre ellos esa grupalidad también, no sé cómo A podría ver, dar. Belén, vos decís, por ejemplo, que los adolescentes vayan todas las semanas y una vez por mes vayan multifamiliar con los padres, ¿eso? ¿O Los, entendí mal? los padres por separado, ¿no? Eso es, Carlos, lo que tienen pensado ahora plantear, más o menos. Es lo que empezamos a hacer es, por ahora veníamos haciendo grupos de adolescentes, por ahora solo chicas hay, y una vez por mes hacemos una reunión con madres y padres. En algún momento puede llegar a ser una reunión multifamiliar, pero en principio por ahora padres y madres aparte, ¿no? Claro. A partir de cuestiones que plantean en el grupo las adolescentes, hubo pedidos también de entrevistas individuales por parte de las madres y nos parecía mejor que fuera grupal también, ¿no? El encuentro con las madres y los padres. A ver, hay una cosa, ¿no? Nosotros también teníamos en simultáneo de los grupos multifamiliares, teníamos, por ejemplo, grupos de adolescentes y grupos de padres en paralelo, en el mismo horario que los adolescentes estaban con los terapeutas, otros dos terapeutas estaban con los adultos, a veces eran de un hogar, los cuidadores de un hogar, a veces eran los padres, bueno, quien cumpliera esas funciones, y trabajábamos después reuniéndonos todos juntos, porque evidentemente es un trabajo para hacer conjunto. Bueno, estos grupos también resultaron, digamos, interesantes. ¿Cuál era la diferencia? Que nosotros podíamos, por ejemplo, incluir en el grupo de padres también de otros chicos que se atendían en el servicio, no era exclusivo para esos adolescentes. Entonces, mantener ese dispositivo nos permitía tener como la posibilidad de albergar otros padres, otros padres más. Ahora, a mí lo que me interesa transmitirles, sobre todo, es que el grupo multifamiliar no es simplemente estar, digamos, apunta a que el tipo de problemáticas, porque fíjense que le da soporte a problemáticas que son bastante importantes, bastante serias y que a veces los propios terapeutas individuales solos no pueden, y que no se resuelven si se trabaja solo con el adolescente. A mi modo de ver, digamos, un consumo problemático, digamos, una situación de violencia, las autoagresiones, digo, como motivos de consulta que llegan, siempre tienen atrás una problemática entre el adolescente y los adultos, que si no se
no se trabaja eso, desde mi punto de vista es muy difícil que se pueda revertir, porque lo que realmente se puede revertir en un trabajo más individual es lo neurótico, cuando está muy instalado como un conflicto intrapsíquico. Igual a un neurótico también le puede servir, por ejemplo, estas sesiones multifamiliares, ¿por qué no? Pero un paciente neurótico puede trabajar, tiene otras herramientas para poder trabajar en una terapia individual. A mí me parece que en el caso de hacer terapia individual con uno de estos pacientes, uno tendría que hacer en simultáneo terapia familiar. No hay como, si no se trabaja con las dos generaciones y con lo que pasa en esa familia. No se puede revertir solo trabajando con el adolescente. Esta es mi forma de ver la clínica y los resultados que yo obtuve, digamos, a lo largo de muchos años de trabajar en la clínica hospitalaria. Y también les comento que cuando fue la catástrofe de Cromañón, nosotros fuimos uno de los hospitales que recibimos a los chicos. Y lo que hicimos fue un dispositivo donde trabajamos algunas, digamos, algunas sesiones con el grupo de adolescentes solos y otras multifamiliares, con los padres incluidos. Porque uno de los problemas que veíamos, que vimos, ya visualizamos desde el principio, es que lo que estos padres tenían como proyecto era que, bueno, como sus hijos habían atravesado lo que habían sobrevivido, digamos, de una situación terrible, la idea era que a partir de ahora no iban a salir más, o se iban a quedar bajo, digamos, el control absoluto de los padres y no se iban a separar de los padres. Y esto fue posible de detectar a partir de esas sesiones que hicimos del grupo multifamiliar. Y también ir evaluando qué pasaba con esto fue importante en esas sesiones multifamiliares que íbamos alternando, por ejemplo, una vez por mes, mientras el resto eran con los adolescentes solos. Casi, a veces les digo que a veces yo les planteaba a mi equipo que hasta uno podría decir, bueno, pensemos en armar grupos donde se trabaje con los adolescentes y familias, y que excepcionalmente, frente a determinadas situaciones que no se pueden agrupar, pensemos en los tratamientos individuales, como medio como al revés de como siempre se hace la clínica, digamos, en el hospital, ¿no? Por supuesto que hay situaciones que necesitan de una terapia individual, no hay dudas, y que eso hay que darlo, más vale que sí. Pero pensando en la gran potencialidad que tiene el hospital para armar grupos y en lo reparador que resulta los trabajos grupales en familias que tienen tanta vulnerabilidad social y que están desentramadas, desafiliadas en relación a otras tramas sociales. Contar con una institución donde es posible armar grupos, bueno, se hace realmente interesante para pensar, ¿no? Bueno, queda poco tiempo, pero hay varios que levantaron la mano. Pablo Fernández había levantado la mano primero, ahora la bajó, pero no sé. No, está bien, ¿qué tal? Muchas gracias. Quería decirte, me pareció muy interesante, es cierto que en la parte del tratamiento individual con adolescentes
coincido con esta cuestión que decís, que hay un entre y que es difícil ubicarlo. Me parece muy buena la distinción, ¿no? Entre la cuestión del conflicto neurótico interno cuando está instalado y la cuestión del entre en la trama familiar, porque en general la tendencia es que se lo deposita al adolescente tipo taller mecánico, que le resuelva a uno el problema y el padre entonces su ruta. Y me parece muy bueno esto del grupo, que la dificultad en la práctica de los adolescentes fundamentalmente es esa, es terrible. Encima Ujú. cuando son hijos de padres separados, ¿no? O como ubicabas vos, estoy de acuerdo, el tema del padre ausente o el padre presente, pero que la madre no le da el lugar. Y entonces me llamó la pregunta, que como ubicaba esto en la terapia individual, estas grandes dificultades, digo, ¿qué pudiste vos a lo largo de toda tu experiencia tan interesante, tan rica, qué dificultades vos así podés ubicar que se encontraban ustedes en el trabajo del dispositivo grupal, ¿no? De lo multifamiliar, en la hora del abordaje? ¿Con qué Sí, dificultades así si podés ubicar? sí. Bueno, Gracias. mira, no, al contrario, gracias por tu comentario. Mira, en principio, eh, la dificultad que teníamos para poder armar el grupo era una de las mayores. O sea, que por lo menos se pudieran reunir, empezar a trabajar con dos familias, ¿no? Que pudieran sostener la continuidad. Eh, Sabemos que las fallas que muchas de estas familias padecieron, digamos, eh, justamente se jugaron en la posibilidad de los cuidados con continuidad, ¿m? Durante los primeros tiempos de la vida, y que eh, esto da como sintomatología, de alguna manera, el hecho de que una de las cuestiones más complejas sea el logro de la continuidad y de que no se vayan. Aún diría en el grupo, por eso parte del trabajo era darle lugar también a qué es lo que, por ejemplo, quienes vinieron y quienes no vinieron al principio del grupo, de la sesión, preguntar quién sabe, qué saben de los que no vinieron, por qué no vinieron. Y también en cada sesión preguntar al principio, fulanito, la vez pasada ustedes no estuvieron, ¿qué pasó? Que no sea silencioso, digamos, el tema de la importancia de armar la continuidad, inclusive con el encuadre, porque el encuadre puede resultar antipático, digamos, decir que en un hospital, bueno, si alguien falta 3 veces seguidas sin aviso, o en términos de 2 meses, alguien vino y faltó igual cantidad de veces, ya nos está dando la pauta de que hay un como si de tratamiento. Y esto, bueno, es algo que nos permite afirmarnos en algún punto en relación al valor que tiene la continuidad. Porque también nosotros les decimos, bueno, porque después puede pasar que ustedes sientan que no les ayuda el tratamiento. Y no es que no les ayuda, es que no se está haciendo un tratamiento, es un como si de tratamiento. Entonces, todo esto que tiene que ver con las pautas del encuadre, ahí uno pone gran parte de lo que se juega para lograr esa continuidad, ¿no? Y por supuesto que ni que hablar que en estos tiempos donde todo es tan fluido, los vínculos, preguntar qué pasó, darle lugar a entender algo de lo que hace que alguien no pueda venir, reafirmando la importancia de venir,
y de que si uno no puede venir, vienen los otros. Esto se logra, digamos, que si la mamá tiene que ir a un médico, viene el adolescente, inclusive traído por otra persona que lo espera afuera, porque no puede tampoco entrar alguien que no tenga continuidad en el grupo, no puede entrar por una sesión. Bueno, todo esto, digamos que sería el valor del encuadre en relación a poder armar el grupo y poder continuarlo, resulta fundamental. También es cierto que uno no se puede proponer tiempos tan largos, porque después es más difícil sostenerlos, ¿no? Pero por ahí proponerse trabajar hasta fin de año y después vemos, me parece que eso es, y que la gente que se va incluyendo después hasta que se completa el grupo, bueno, todos saben que se trabaja hasta fin de año y que se tienen que organizar para venir hasta fin de año. Bueno, todas esas cuestiones del encuadre, diría, como que ahí es donde se juega mucho el poder armar esa, que es también muy subjetivante, ¿no? Para los pacientes. Muchas gracias. Al contrario. Y es así, ¿no? Es lo más difícil, es armar grupo. Una vez que el grupo se arma, Claro. El grupo ya funciona prácticamente solo, ¿no? Así es, sí, tal cual. Tatiana había levantado la mano, pero no sé si tenías la pregunta o... Sí, la saqué por una cuestión de tiempo, pero no, era breve, más que nada plantear como mi escena temida, como en relación a los grupos, porque yo pensaba la complejidad de, además de la cuestión entre generaciones, como la cuestión al interior de una misma generación, como la articulación en lo que respecta a la cuestión de género, ¿no? Como la cuestión ahí relacional. Y ahí es donde a mí se me juega un temor de cuántas de esas como asimetrías y situaciones pueden como jugarse en el espacio, ¿no? Y las dificultades, digo, sabemos por ahí las dificultades en algunos casos, digo, en varones, digo, del acceso, ¿no? A espacios de terapia, ¿no? Como esta cuestión del voy porque me mandan, ¿no? O porque son psicólogos, ¿no? Como hay una dificultad en el acceso a la salud en general, pero a la psicología. Y pensaba como la dificultad en ese punto, ¿no? Por ejemplo, el otro día una paciente, yo estoy hace 3 días en grupos, participo hace muy poquito, ¿no? Pero no tengo experiencia, pero el otro día una paciente me decía que le daba la sensación que su mamá y su papá eran como uno, y un poco se hacía, o la voz, digamos, era la voz de su papá, y se gestaba algo aparte con su mamá, como muy distinto, pero cuando estaban las dos solas, ¿no? Cuando estaba el padre había un poco algo de monopolizar la palabra, ¿no? O una culpabilización hacia su mamá, entonces como un poco se me armaba la pregunta en relación a eso, cómo lidiar en esos grupos con la cuestión dentro de una misma generación en esto relacional, digamos, entre los géneros. Claro, está bien. Bueno, sí, me parece que es una pregunta súper interesante y que, bueno, el grupo justamente es un dispositivo que posibilita poner sobre la mesa, digamos, lo que uno podría ver alrededor, por ejemplo, si aparece, digamos, en el modo de cómo aparecen en la sesión las relaciones de poder entre los miembros, digamos, de la pareja parental, o, por ejemplo, situaciones que pudieran darse entre varones adolescentes con chicas adolescentes, o comentarios que pudieran ser, digamos, que pudieran tener alguna connotación de discriminatoria. ¿Cómo se puede pescar todo eso ahí en la sesión y poner a trabajar? Me parece que, bueno, que eso también depende de que los terapeutas tengamos
presente la importancia de considerar estas cuestiones, digamos, en las relaciones de poder, ¿no? en todas sus dimensiones, ¿no? Y también, por supuesto, entre los géneros, ¿no? De manera que yo creo que es un dispositivo que posibilita mucho poder detectarlo y poder también ponerlo a trabajar, ¿no? Bueno, estamos ya pasados de horario. Te agradecemos, Ana, por la clase muy clara y muy interesante. Y queríamos invitar, bueno, para la siguiente clase, que la va a dar justamente vos que la nombrabas, que lo supervisó a ustedes al final de la experiencia, Susana de la Sobera, que va a dar clínica ampliada, horizontalización de las prácticas y abordajes grupales, el viernes 18 de noviembre. Y por otro lado, como siempre, queremos agradecer al Colegio de Psicólogos del Distrito 15 que nos facilita el Zoom, ahí digo, las autoridades Andrea Fato, Vera Gallegos y Luciano Bedecarras. Así que bueno, terminamos por hoy la clase y nos vemos en un mes. Gracias, Susana. Bueno, adiós a todas y todos. Hasta pronto. Chau, chau. No, gracias. Muchas gracias.